Ya me manié todo. Muy buenos días, qué bueno estar con todos ustedes en la entrevista de 106.9 FM Radio. Qué gusto en esta mañana estar acompañado de todos ustedes. Una mañana de lluvia. Fíjate que hemos estado en los últimos días con mucha lluvia sobre San, pero que yo recuerde ningún día en el año me he despertado y estaba lloviendo. Y he venido y seguía lloviendo. Ya ingresando acá a las instalaciones de la radio, aquí en estos lados no hemos pagado el agua potable porque no estaba lloviendo para nada. Así que les doy la bienvenida a todos. Estamos en nuestra radio revista A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Bueno, aquí, hoy sí, hoy estamos. Bueno, les doy la bienvenida y les comento que hoy me acompaña Efrén Mejía, ¿Perdón? Reyes, sí, ¿por qué dije Mejía? Reyes, de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz, Asavipaz. Qué gusto, Efrén, que esté con nosotros, bienvenido. El gusto es mío, Fran, y un saludo muy fraterno a su persona, a todo el personal aquí de la radio 106.9, a toda la radio audiencia que nos escucha, con la que compartiremos algunas ideas. Algunas, muchas. Ustedes me van a decir, ¿y qué hace un miembro de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz? ¿De qué pueden hablar? Fíjense que nosotros necesitamos a diario y que tengamos un mensaje, pero de reflexión también, de lo que está sucediendo en el país. Si bien es cierto, acostumbramos a hacer la entrevista política de la coyuntura nacional, pero necesitamos que todo esto lo unamos en determinado momento y que hagamos una reflexión y sepamos recibir el mensaje que nos están dando, pero que nosotros sepamos también dirigirlo y saber qué nos están diciendo. Entonces, en 1980 matan el 24 de marzo a Monseñor Romero. La iglesia después dice, décadas después, de que su asesinato fue por odio a la fe, ¿verdad? Pero es un odio. Esto lo lleva hasta los altares. ¿Cuánto mensaje de odio tenemos entre nuestros vecinos, entre nuestros líderes comunales, entre los líderes del Estado, entre los generadores de opinión, entre los medios de comunicación? ¿Cómo debemos de tomarlo esto? Efrén, ¿por qué hay tanto odio últimamente en redes sociales, en medios de comunicación, en los mensajes que se ponen por medio de los funcionarios de nuestro país? Bueno, hay un refrán, ¿verdad? A veces la refranería ayuda bastante. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si no, en nuestro corazón no se anida el amor, la paz, el deseo de convivir con nuestros seres más queridos, con la familia, que es el primer núcleo con el que nos relacionamos. A veces hay maltrato familiar, ¿verdad? Y también nosotros creo que debemos aprender a amarnos nosotros mismos. Pero si nosotros mismos no somos capaces de amarnos, es bien difícil cumplir el segundo de los más grandes mandamientos que nuestro Dios le dio a la humanidad, que es amar al prójimo como nosotros mismos. Bueno, usted dice, bueno, ahí amaneció lluvioso, ¿verdad? Si yo me amo a mí mismo, le doy un bañito a mi cuerpo, lo alimento, le doy ejercicio, lo trato bien, o sea, trato porque mi cuerpo es un templo, allí mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si en lugar de morar el Espíritu Santo, lo que mora son cucarachos, suciedad, o vulgaridad, o sea, ¿con qué alimento mi alma? ¿Con qué alimento mi espíritu? ¿Con qué alimento mis pensamientos? Habría que preguntarse y responder a eso. Yo creo que así como tenemos una dieta alimenticia para alimentar nuestro cuerpo, así debemos de tener una dieta espiritual, por llamarla de alguna manera. Entonces, ¿qué leo yo? ¿Con qué me nutro?
¿verdad? Leo la Biblia, la palabra de Dios, leo algún buen libro de humanismo o de ciencia, o solo me nutro con lo que ocurre en el momento, con las vendetas políticas, con las venganzas, bueno, yo tengo, no sé, 40 años de escuchar este mensaje de odio, ¿verdad? Yo debo de confesar, yo siempre he sido una persona de izquierda, es algo que yo no lo puedo negar nunca. Yo soy bautista, cristiano evangélico, católico en el sentido de universalidad, ¿verdad? Eso es lo que le llaman ecuménico. Ecuménico, sí. Y hay también macroecuménico. ¿Qué es macroecuménico? Macroecuménico es cuando uno es capaz de relacionarse con las tres grandes religiones mundiales, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero también con pensamientos políticos y religiosos diferentes, ¿verdad? Cuando uno tiene esa capacidad de relacionarse y no ver en el otro a un enemigo, sino que en todo caso alguien que lo adversa a uno, ¿verdad? Pero con el que uno puede también compartir. Entonces, en El Salvador lo que tenemos hasta ahora es, digamos, ecumenismo, porque nos podemos relacionar entre cristianos, o sea, entre cristianos católicos y evangélicos de las religiones, ¿cómo se llama? Protestantes, surgidas de la Reforma Protestante, o con la cosmovisión indígena. Entonces a eso le llamamos, digamos, ecumenismo. Entonces en lo personal me identifico como un hombre de fe, una persona de fe y una persona de izquierda que cree en la justicia, que cree en la democracia, que cree en las libertades democráticas, ¿verdad? Bueno, eso es interesante. Efren, escuchamos, a mí nunca se me va a olvidar que hay un joven que afuera, bueno, que anda en las calles vendiendo el café en las mochilas y todo eso. Y cuando habían cadenas, que estábamos en la pandemia, que eran constantes las cadenas por la noche, y nunca se me va a olvidar que me dice, ¿te vas temprano? Ah, sí, le digo. Ah, como hoy hay, me decía, hay cadena, o sea, hoy nos van a inyectar odio, me decía. Yo me quedé, ¿por qué? Si eso es lo que nos inyectan. Hoy hay temor y odio, y me quedé, o sea, alguien muy popular ya rechazando algunos mensajes. Realmente tenemos mensajes que no llenan nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro día a día. Bueno, en lo personal un poco comparto eso, porque yo lo que hice fue quitar el cable, ¿verdad? No ver televisión y no escuchar cadenas, porque prefería yo después mejor leer cuáles habían sido las indicaciones, porque me estaba emponzoñando, me estaba dañando y mi salud quebrantándose, ¿verdad? Entonces, porque uno esperaba un mensaje más de esperanza, más de aliento, pero había siempre el ánimo como de ver un enemigo, ¿verdad? Que se opone a tantas cosas. Entonces yo creo que justamente desde la jefatura del Estado lo que se espera es un mensaje de sosiego, ¿verdad? De unidad de nación, de solicitarnos a todas y todos que nos subamos, que estamos en un mismo barco y que debemos remar en una misma dirección. Yo recuerdo que, bueno, yo sufrí las consecuencias de la guerra, y en lo personal me duró quizás más de 20 años. Yo debo de reconocer que había odio en mi corazón. Yo no toleraba a personas a veces de otra fe, de otra forma de culto, pero no toleraba a los militares, por ejemplo, ¿verdad? O la oligarquía del país. Y yo tuve que ir a retiros espirituales y a ir con hermanos, amigos militares, y abrazarnos, ¿verdad? Después de reconocer que había una carga de veneno en el corazón trabajada por años. Entonces, desmontar eso no es fácil, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal he procurado
declarar mi corazón y mi pensamiento un territorio liberado del odio. Y no puedo permitir que nada me robe el gozo en mi corazón, primero de vivir mi ciudadanía, ¿verdad? Mi identidad de salvadoreño, con gozo, con alegría de haber nacido en este territorio, ¿verdad? Y yo no quiero ver a ningún compatriota de ningún signo ideológico político como enemigo, ¿verdad? Lo que yo puedo admitir y aceptar es que tengamos ideas diferentes, que tengamos maneras de ver diferentes la realidad. Yo siempre voy a creer que el país debe de transformarse. Debemos ir a estadios de superioridad, de convivencia democrática, de prosperidad económica, en la que todas y todos debemos contribuir, ¿verdad? Porque si no es así, es mentira, no lo vamos a lograr. Y aquí no se trata de que unos estén bien y otros estén mal, ¿verdad? Debemos estar todos bien. Efren, después de escuchar a funcionarios, al mandatario, a los legisladores de nuestro país, a los alcaldes, estoy hablando de los que nos gobiernan. ¿Cuáles son los valores que tienen? ¿O qué valores debería de tener ellos? Y eso es trasladarnos a nosotros como población. Bueno, habría que ir a las plataformas programáticas de cada partido. Habría que ver en los estatutos de ellos cuál es su marco de principios y valores, ¿verdad? Que los partidos tienen sus estatutos y ahí están, digamos, normados los principios que les rigen, los valores que tienen. No sé si los tendrán o si están en sus páginas web. Nosotros somos un partido de principios y valores, dicen la mayoría. Habría que ver cuáles son esos principios, porque uno de esos principios para mí es la valentía política, por ejemplo. Y tener valentía política es tener la capacidad de decir, miren, me equivoqué, pero vamos a rectificar, ¿verdad? Uno, tener la capacidad de disentir, tener tolerancia hacia el adversario, ¿verdad? Entonces tener solidaridad, tener empatía, ¿verdad? Hay una cantidad de valores que uno no lo ve. Aparte, en esto no es solo de discurso, no es solo de decir tengo principios y valores, no, es que hay que vivirlos. Los principios y valores son un estilo de vida y eso tiene que ver con lo que escribo, con lo que digo, con lo que hago, o cómo puedo decir que amo si maltrato a mi familia, o si maltrato a mis vecinos, si maltrato a mis adversarios políticos, ¿verdad? Entonces, yo creo, por eso bueno, la Biblia es muy rica en eso. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, si el árbol que debe dar manzana da otra cosa, entonces no es un árbol de manzana, ¿verdad? Entonces, uno de los frutos que puede estar viendo quizás no son los esperados. Entonces, creería yo que si los tienen, pues que evidencien en su estilo de vida, en las prácticas de gobernar, en las prácticas de tratar a sus adversarios. De esa manera se demuestra que son personas dentro de una institución partidaria o de Estado que son regidos por principios y por valores. Y uno de esos valores es también sostener la palabra. Cuando uno dice voy a hacer tal cosa, bueno, la realiza, en términos de bienestar común, ¿verdad? ¿Por qué los políticos se acercan tanto a la iglesia para que el líder, el pastor, el sacerdote hable a favor de sus propuestas y de la misma manera que haga creer al feligrés, sea de la denominación que quieran, de que las cosas están bien? Bueno, yo creo que una de las razones es quizás hasta mezquina, ¿verdad?
porque lo que está buscando es más bien encontrar favores políticos, buscar que alguien aplauda, como cada líder religioso, grande o pequeño, es un líder que tiene seguidores, ¿verdad? Gente que cree en ellos. Y si su líder se pronuncia a favor de determinada corriente política, está diciendo es por aquí el camino. Pero la razón fundamental de por qué a veces los políticos hacen esto de acercarse a los líderes es porque el salvadoreño es esencialmente creyente, ¿verdad? Aquí el 99.5% de la población cree en algo, ¿verdad? Y el 94.5% es cristiano, católico o evangélico, cree, ¿verdad? Entonces aquí hay una cantidad de creencias, ¿verdad? En el país. Y esto está sustentado en encuestas, ¿verdad? Desde hace más de 30 años. La UCA, creo que desde el año 88, viene realizando encuestas cada 10 años sobre la religión de las y los salvadoreños, sobre nuestras creencias. Entonces, y esto también lo conocen los partidos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la razón. Yo creo que es una búsqueda mezquina, en tanto que no está basada sobre buscar el bien común de las personas, sino para alcanzar un beneficio con un resultado electoral favorable, ¿verdad? Efren, ¿dónde está el valor del salvadoreño? Hablo de valores, no de valentía, sino que ¿dónde está el valor que estaba en la época de Monseñor Romero? Hoy me percato, bueno, por lo menos cuando yo era un niño, había un asesinado en la calle, cerca, era una bomba, y si éramos niños éramos curiosos y queríamos ver, y había un respeto. Pero hoy, ¿qué pasó? Hay un muerto allá afuera, y en el accidente murieron 7, 8, es una pasividad, es algo tan común. ¿Qué pasó? ¿Eso es parte de la globalización o qué? No, bueno, yo recuerdo a Monseñor Romero escucharlo en vivo, ¿verdad? Ahí mismo en Catedral, desde aquellos tiempos. Nuestro Dios me dio la capacidad de poder alimentar mi fe dentro de la iglesia que yo visitaba, o era parte activa en aquellos años. También tenía una amistad muy fraterna con la Iglesia Católica, especialmente con el ministerio de Monseñor Romero, y entonces iba yo también a Catedral, o por la famosa radio ISX de aquellos años, ¿verdad? Radio Paso, la Voz Panamericana. Entonces sus homilías en vivo, o a veces también explicadas a las 7 de la noche de los lunes por el padre José Luis Burguet. El mismo Monseñor Romero se preocupaba porque eran tendaladas de muertos los que aparecían en las calles, a las orillas de las calles, o las cabezas puestas en los postes de los cercos de alambrada, ¿verdad? Era terrible. Entonces el mismo Monseñor Romero elevó su voz de condena contra eso y de preocupación, excesiva preocupación. Dice, bueno, hoy nadie le alarma decir que en la colonia Santa Lucía aparecieron 60 cadáveres, ¿verdad? Ya no se asusta. Dice, yo quiero llamar la atención porque antes nos preocupaba que un perrito fuera atropellado en la calle. Inmediatamente que observábamos eso, íbamos y quitábamos al perrito para ponerlo a resguardo a la acera o a la orilla del camino, para que no lo siguieran atropellando o dañando, lastimándolo más. Entonces un animalito nos llamaba la atención. Y yo creo que, por ejemplo, hoy hay una ley sobre el respeto a los animales, ¿verdad? Exacto. Y yo aplaudo esa ley, es correcto, pero sin demeritar la importancia y el cariño, el amor que debemos tener a los animales. La corona de la creación, así dice la Sagrada Escritura, es el ser humano. Entonces, que hoy humanizan a las mascotas también. Sí, también, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, pero
debemos preocuparnos más por la vida de un ser humano. Entonces, digamos, en la guerra, yo recuerdo también cuando estaba terminándose la guerra y se hablaba de la reconstrucción, las personas tenían enfoques diferentes. Unos hablábamos de la restauración, digamos, de las emociones del corazón, sanar heridas de las personas lastimadas, heridas espirituales, pues emocionales. Y otros les preocupaban los puentes, los edificios, las carreteras. O sea, tenemos Prioridades diferentes. prioridades totalmente diferentes. Entonces yo creo que es hora, como reza el primer artículo o el artículo 1 de la Constitución salvadoreña, que el ser humano es el centro de la acción del Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que la Constitución deberíamos como conocerla más, creerla, ¿verdad? Porque muchas de esas letras dicen que es letra muerta. Entonces debemos creerla para de esa manera también defenderla o exigir que se cumpla lo que allí está escrito. Efren, ¿dónde queda la educación desde parvularia, si lo queremos ver así, o educación media, de valores? Hemos perdido muchas materias de ello. Algunos colegios católicos o religiosos todavía tienen la materia de fe, pero se reduce a seguir un par de oraciones, hacer un par de recortes, un par de trabajos y ahí la van pasando. O sea, ¿dónde queda la formación? Bueno, creo que los colegios, las escuelas, las mismas universidades tienen responsabilidad o su responsabilidad principal es enseñar matemáticas, como dice un político reconocido de América del Sur, ¿verdad? Mojica. Él tiene un pensamiento ahí muy bonito. Bueno, dice, ahí se enseña matemáticas, se enseña lenguaje, literatura, biología, etcétera. Pero los valores se enseñan en la casa. Entonces, cuando uno ve que una persona actúa como el asesino de Chalchuapa u otros asesinos que hay en el país, uno se pregunta, bueno, ¿y qué le enseñaron a esta persona? Sus padres, ¿verdad? ¿Qué aprendió en su casa? O cuando uno ve jóvenes que a muy temprana edad delinquen, entonces, ¿qué hay en sus padres? ¿Qué le enseñaron a sus hijos? ¿Somos esta la generación de padres a que hemos fallado en algo? Yo creo que sí. Bueno, da tristeza, Fran. Yo no sé si usted ha visto padres y madres que pasan más pendientes del teléfono que de sus hijos. A veces el niño está llorando y el niño llora porque quiere atención, ¿sí o no? Sí. Clarito. Y la mamá está más pendiente del teléfono y el papá igual. O sea, yo lo he visto eso repetidamente, ¿verdad? Bueno, quizás a mí mismo me pasa, pero yo estoy ahí con el martillo de Efraín, por favor, ¿verdad? Cuida tu prioridad. O es como cuando uno maneja, ¿verdad? Cuando uno maneja, uno debe irse recordando, soy responsable de las personas que van conmigo y soy responsable también de mi propia seguridad y soy responsable de otras personas que vienen en otros vehículos. Por lo tanto, hay que ir atento cuando voy manejando. Y a veces cuando uno va así y cuando otro conductor hace una mala maniobra que uno se ve en aprietos, pues ¿cómo puede reaccionar? Uno puede reaccionar afligido o con enojo y sale del carro queriendo golpear. Pero bien recuerdo yo a un joven, iba a la par mía manejando y me hace una mala maniobra y me dice, hermano, sonrisas por favor, ¿verdad? Entonces, o cuando ya está en el incidente y si uno ve que el daño es menor, pues resolver de inmediato, ¿verdad? Procurar que no se anide el dolor, el resentimiento y mucho menos sentimiento de venganza. Hay que aprender a resolver. Entonces yo creo que los padres y las madres debemos recordar que la función principal son nuestros hijos. Debemos estar pendientes de ellos.
y el teléfono puede esperar. Yo cito el teléfono, puede ser la televisión, bueno, ya el periódico en físico casi ya no se lee, ya no se ve, pero cualquier otro distractor no es mayor que el educar a nuestros hijos, porque en ellos nos estamos repitiendo nosotros y no queremos que ellos repitan lo malo que hemos sido o lo poco bueno que hemos sido. Queremos que ellos sean mejores que nosotros, que sean buenos ciudadanos, que le aporten a su familia, que le aporten al país, que le aporten a la humanidad. Pero si, como usted mencionaba, los valores se enseñan en casa, pero ¿cuál es la responsabilidad en este caso de valores que tiene el Estado también? Bueno, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad en la currícula educativa que promueve o impulsa el Ministerio de Educación para que se enseñe en los centros de formación, pero también deben haber campañas públicas por los medios, ¿verdad? De cualquier medio, pero vemos que redes sociales o la misma programación de los medios tradicionales, no siempre su contenido es apropiado, ¿verdad? A veces yo siento que las regulaciones que se mencionan ahí cuando ya son las 8 de la noche son más formales que reales, ¿verdad? A veces los niños tienen acceso a contenido que no es propio, y ya no digamos las redes. Y uno debe estar bien atento con el famoso teléfono, porque el niño, yo tengo un niño de 3 años, y esa criatura maneja el aparato bastante bien, ¿verdad? Les digo, pero de pronto toca una tecla que de pronto lo pone en un contenido que es impropio. Por eso debe haber una vigilancia con una buena aplicación para que el niño pueda ver un contenido apropiado a su edad, porque si no se violenta digamos, su formación, sus contenidos. Y los niños, pues bueno, su paladar en su pensamiento y su paladar del gusto es nuevo. Ellos se asustan cuando comen, ¿cómo se llama? Algún alimento que pica, pues, ¿verdad? Se me va un relleno que me gusta a mí mucho tiene un pequeño, digamos, picor que afecta el paladar de los niños, ¿verdad? Efren, si vemos los mensajes que nos mandan las autoridades, usted mencionaba lo de Chalchuapa, hay frialdad en muchas formas en que nos trasladan la información, haciéndonos creer que estos son los culpables, nosotros no, pero no queremos juzgar a los que cometen el delito. Al contrario, parece que en algún momento hasta se les premia. ¿Qué queda en la retentiva de los jóvenes, de los que se están formando? Es tremendo, porque yo pensaba tocar esto más adelantito, pero lo voy a adelantar, ¿verdad? La verdad es emancipatoria. ¿Cómo así? Es liberadora. La mentira esclaviza. Por supuesto que engaña. O sea, la mentira es un antivalor. Y la mentira, dicen también que tiene patas cortas. O sea, que tarde o temprano la verdad va a llegar. Y hay algo más. La verdad está ligada al elemento de la justicia. La justicia es sanadora, es reparadora. Entonces yo creo que las autoridades de nuestro país, de nuestro amado país del que formamos parte, deben de tener lo que mencioné hace un rato, valentía política, ¿verdad? Para decir, bueno, en efecto hay un problema, pero lo vamos a atender, y entre más se transparente y se atienda de puertas abiertas, hombre,
nos vamos a ir sanando todos. Y la familia, yo tengo personas amigas con hijos desaparecidos que están esperando la posibilidad de que su hijo esté ahí, ¿verdad? Cuando menos para darle la cristiana sepultura, como se dice, y poder hacer un luto correcto y no quedarse por un largo tiempo en aquella espera, pues que nunca llega la posibilidad de que el ser amado toque la puerta, ¿verdad? Regresando. Entonces, yo creo que las autoridades de nuestro país y de cualquier otro país del planeta deben de tocar los problemas por duros que sean, por difíciles que sean, por más que les haga sentir responsables, verlos con valentía política, transparentarlos, porque eso nos va a sanar a todos y va a llevar un poco también de paz, porque de lo contrario se está tapando, y lo que se tapa y lo que se esconde se pudre, y si se pudre pues se corrompe, y si se corrompe termina apestando, y lo que apesta hay que quitarlo, ¿verdad? ¿Tan radical? Pues sí, porque ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un tumor? ¿Verdad? El tumor, si no lo quitas, Fran, te mata. Y curiosamente en esto, como dice por ahí un pensador, el tumor también progresa, ¿verdad? Dicen, el tumor, el médico pues está progresando, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de progreso es ese? No es un progreso bueno, ¿verdad? Porque lo que está progresando es el mal, es la enfermedad. Entonces, que primero es un tumor quizás duro, pero después se pudre y es pus, ¿verdad? Y no hay otra manera que la cirugía para extirparlo y poder llevar sanidad a un cuerpo físico de una persona, o a un, como dice la escritura, bueno, la iglesia misma es un cuerpo, ¿verdad? Integrada por miles de personas. El país también, la sociedad, es un cuerpo en su conjunto. Esa salvadoreñidad, ¿verdad? Ese gentilicio. Entonces, si no decimos la verdad, nos vamos enfermando como sociedad. Y la enfermedad va a requerir atención primera, pero después una intervención mucho más fuerte. Efren, ¿dónde o cómo podemos tomar el mensaje que nos dejan de que si no pensás como yo, estás en mi contra? Si hay voces disidentes, estas se callan o se eliminan. ¿Qué mensaje se le da a la juventud con esto ahora? Es un mal mensaje, porque el país, y bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, en los diferentes estados, en los diferentes países, no podemos homogenizar los pensamientos. Siempre hay discrepancia, siempre hay que disentir, y eso es lo que también le da riqueza, es lo que también va produciendo pensamiento nuevo, ideas nuevas, para seguir transformando el país. No podemos, siempre se ha combatido a lo largo de la historia los pensamientos únicos, ¿verdad? A veces cuando uno se identifica con algún tipo de pensamiento, cree que eso es bueno, pero con los años se va dando cuenta que no era tan bueno, ¿verdad? Entonces, como dije, en el corto tiempo puede funcionar, pero eso lo que puede ir haciendo es ir creciendo el tumor que menciono, ¿verdad? Porque no puede haber un pensamiento único, nada más, una corriente única, porque si no, es como cuando el padre dice, bueno, aquí se hace lo que yo digo y punto, porque él es el proveedor, es el que lleva el dinero. Entonces se vuelve una familia insana, ¿verdad? Porque atropella, porque lastima, porque se impone, porque aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata. No, los absolutos en esto no funcionan.
¿verdad? Hay que aprender, bueno, incluso cuando se obtienen mayoría, es un engaño decir de que no debo de negociar, o no debo de llegar a entendimientos con nadie, no debo de dialogar. No, tiene una mayoría y es una gran responsabilidad, pero siempre es importante hablar. ¿Pero qué hablar? Hablar. ¿Cómo comunicarnos si solo hay posición de un lado? Eso es bien. Para que haya diálogo se necesitan dos, ¿verdad? El asunto es que cuando hay una posición dominante, ese, como se siente dominante y se siente que todo le favorece, también hay otra manera de pensar de que, y cuando son candidatos, si es tan fuerte, la estrategia es no dialogar, ¿verdad? No ir a entrevistas conjuntas, porque esa entrevista puede restarle réditos políticos, ¿verdad? Entonces, pero esa es una parte de una estrategia por una temporalidad, ¿verdad? Que es mientras dure ese proceso electoral. Pero una vez que termina, las aguas vuelven a su cauce como debe de ser, y de allí hay que hablar con liderazgos. Hay liderazgos de todo tipo, desde el peluquero, hombre, desde la estilista, desde el molinero, ¿verdad? Que tienen liderazgos en sus entornos sociales. En la comunidad hay que tomarlos en cuenta, ahí circula la información, ¿verdad? Sobre los problemas que agobian a todos. Entonces allí debe de insistirse en que hay que hablar y armarse de paciencia, de sabiduría, y ser como esa gotita que gota a gota perfora una roca, hasta que llegue el momento en que la misma realidad va a ser tan fuerte, va a ser tan arrolladora, que guste o no, se va a imponer el diálogo, como ya ocurrió en nuestro país. Los acuerdos de paz fue aquí un producto de un consenso nacional e internacional. Hasta que se alinearon todos los astros, fue posible dejar atrás ese capítulo tan oscuro en nuestra historia. Digo oscuro porque decir negro también es una palabra racista. Así es que esos tiempos de incertidumbre y de oscuridad, de locura, gracias a Dios por ese consenso, por ese diálogo que se impuso, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos la derecha no quería negociar o dialogar, que decían, diálogo es traición. Así se decía. Pero la realidad fue tan fuerte. Bueno, el presidente de la República de aquellos entonces, Cristiani, un día antes dijo, no voy a Nueva York, no voy a firmar. Y pues sí, al final, al día siguiente siempre se fue, ¿verdad? Porque las realidades arrollan, se imponen, ya no es que si quiero, es que hay que hacerlo. ¿Y qué pasa con los políticos que hablan en nombre de Dios? Que el pueblo los ha puesto ahí, y el pueblo, como es Dios, ellos están ahí por él. Bueno, eso es una manipulación, ¿verdad? A veces se hacen interpretaciones antojadizas. En la Biblia, creo que es Daniel 2:21, que dice que Dios quita y pone reyes. En efecto, así es. En esto también yo creo que hay que dar una responsabilidad como compatriotas, como salvadoreños. En la historia del pueblo de Israel había buenos y malos reyes, ¿verdad? Y de pronto venía un mal rey, pero era porque el pueblo se había apartado de los propósitos de Dios. Habría que ver qué no hemos hecho bien como país. Quizás habrá que aprender, porque hay buenos y malos gobiernos, ¿verdad? Habrá que ver qué tipo de gobierno tenemos. Y en ese sentido, ¿será que Dios nos quiere dar una lección? Digo, hay que discernir, no solo tiremos la piedra para allá, para señalar o acusar. Habría que ver si lo que tenemos es para darnos una lección, qué es lo que tenemos que aprender, en qué erramos, en qué nos estamos equivocando. Entonces, es importante reflexionar, es importante pensar para encontrarle una salida. Hablar en nombre de Dios es peligroso porque las mayorías, hay gente que cree que las mayorías siempre tienen la razón, y no es así.
¿quiénes crucificaron a Jesús? Pues una mayoría. Y en aquellos tiempos yo diría que hasta absoluta, aplastante, apabulladora. Algunos esperaban que realmente se liberara a Jesús y no a Barrabás. Pero la gente, ¿quién prefirió? A un asesino. ¿Eh? Y al que se suponía que debían de sacar en libertad, lo condenaron en un juicio arbitrario. ¿Y quién fue? Una mayoría fanatizada que se negaba a pensar. Y lo mismo, bueno, quienes eligieron a un dictador, a un tirano, a un asesino que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que le costó al mundo como 200 millones de muertos. Pues una mayoría aplastante. Y llegó a elecciones, pues sí, por elecciones democráticas. Y bueno, conocemos la historia. 200 millones de habitantes de este planeta se fueron por un líder fanático, respaldado y acompañado por una fanaticada, ¿verdad? Entonces, ojo, mucho ojo, tener mayoría no significa estar en la verdad o estar en lo correcto. Pudiera ser que siendo mayoría esté equivocado. Se habla de que en la época de Jesucristo esa mayoría era abrumadora, apabullante, grande. Pero Jesucristo pensaba diferente. Muchos dicen que él fue el primer revolucionario, Jesucristo. Ahora los jóvenes pueden ser revolucionarios, pensar diferente. Bueno, es que dicen que ser joven y no ser revolucionario es antibiológico, dicen algunos, ¿verdad? Así es. Pero también uno se llena de tristeza. Yo estaba hablando con el padre Rogelio Poncel. Yo esperaba, me dice, que los jóvenes de ahora pues me desafiaran, que hicieran cosas más atrevidas, ¿verdad? Pero ocurre que también ser joven en los tiempos modernos de nuestro país no necesariamente es estar a la punta de los cambios, de las transformaciones del país. Hay mucha juventud que cree que manejar las tecnologías ya eso es lo máximo. Me he encontrado con juventud de esa manera, que si sabe manejar bien el teléfono es estar pues sí, en la punta del conocimiento, en la punta de los avances, ¿verdad? Pero no es cierto. La tecnología es solo una herramienta muy buena, muy importante, que nos ayuda para hacer de esta vida un poco mejor. ¿Dónde están las iglesias en general? ¿Qué papel están jugando? Yo esperaría, bueno, las iglesias en nuestro país tienen un trasfondo, ¿verdad? En el lado católico, bueno, sabemos que acompañaron la conquista, ¿verdad? La colonización y todo eso. Pero a lo largo de América Latina siempre han habido, digamos, obispos o líderes católicos relevantes como San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Que así se llama por este lugar, ¿verdad? San Bartolomé, San Cristóbal de las Casas en México. Entonces, que condenó la violencia contra los indígenas durante la colonia. Bueno, en nuestro país, pues más recientemente, Rutilio Grande, Monseñor Romero, los jesuitas y 16 sacerdotes en su conjunto, no sé, más de 2000 catequistas y celebradores de la palabra que fueron víctimas de la represión, acompañaron los procesos de transformación social de nuestro país. También en términos evangélicos, hubo pastores, el reverendo Augusto Coto, el pastor Salvador Rodríguez, incluso en el año 32 fueron fusilados 2 pastores, Pedro Bonito y Eulalio Rivera fueron fusilados en sus templos, en Nahuizalco. Entonces, hoy yo diría que quizás algunos pastores o iglesias están orando por nuestro país, ¿verdad? En sus templos.
oraciones que subirán hasta el cielo, otras quizás se quedarán ahí en el techo, no trascenderán. Opinión pública, pues muy poca, muy poca, igual en ambas corrientes de pensamiento cristiano católico y cristiano evangélico, pues con los dedos de las manos se cuentan los líderes que están dando una opinión profética, digamos, reveladora, muy sensata, con un pensamiento muy de nación, muy por el bien común y muy por encima de posiciones políticas o ideológicas. Hoy nos acompaña Efrén Reyes de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz, ASAVIPAZ. Estamos buscando un poco ordenar ideas, saber de dónde viene mucha información, porque la información es buena y es mala. Depende de nosotros cómo la tomemos. ¿Qué pasa, Efrén, si, como usted menciona, dejó de ver televisión, de escuchar radio, de leer periódicos, para evitarle tener esa mala información o esas noticias no muy agradables? Pero si las tengo que consumir, ¿cómo debo de tomarlas? Si no llega el mensaje esperanzador que tanto esperamos. Bueno, acudamos a un referente muy importante que es Monseñor Romero, ¿verdad? Monseñor Romero, aparte que es un referente sobre la verdad, por eso el 24 de marzo es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Verdad sobre los Derechos Humanos, ¿verdad? Él dijo que debíamos de leer entre líneas, que no creyéramos todo lo que dicen los periódicos o todo lo que dicen los medios, que aprendiéramos a discernir. Entonces, yo recuerdo que en aquellos años yo aprendí a creer, aparecieron 3 muertos en tal parte, quizás son más de 3, quizás son 10, ¿verdad? Y así era, uno le pegaba. Y por otra parte, en esto de la difusión de las noticias o escuchar, bueno, esforzarse por discernir y encontrar la verdad y convertirse en lo que él decía, seamos todos micrófonos. Porque como era la radio que decía la verdad, una radio pequeñita, o sea, decir la verdad es tremendo, porque esa radio era chiquitita. Creo que era en amplitud modulada, ¿verdad? Era hasta con poca audiencia. Después todo el mundo la oía, hasta Radio Noticias del Continente en Costa Rica se convirtió en una amplificadora, ¿verdad?, para el continente. Entonces, ¿por qué? Porque decía la verdad. Entonces, y como le pusieron en 5 ocasiones, le pusieron bombas a la radio, ¿verdad? Por el Estado en aquel entonces, bueno, la Fuerza Armada, los escuadrones de la muerte. Y entonces Monseñor Romero desde su micrófono decía, bueno, convirtámonos todos en micrófonos. Yo creo que todos los que tenemos ahora tenemos acceso a las redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, si tiene una página, uno sea respetuoso. Y cuando uno escribe, como que consulta más el juicio, y lo que escribe lo piensa más, ¿verdad? Entonces, y tratar de transmitir mensajes positivos, tratando de que eso esté ajustado a la verdad, ajustado a la justicia, ¿verdad? Ajustado al bien común, ¿verdad? Y no promover mensajes de odio. ¿Por qué no promover, en todo caso, mensajes de amor? Y digamos que amor no quita conocimiento. No estoy diciendo que se esconda la verdad, o se le ponga tapadera a la corrupción. Donde quiera y quien sea, se debe de denunciar y condenar. Efrén, hemos llegado a la parte final, pero la reflexión que tendríamos de la plática de hoy, el mensaje esperanzador en estos días duros, serán días de tiniebla o de oscuridad, como quieren, más si vemos el cielo gris últimamente por la época. Sí. Pero ¿cuál sería el mensaje? ¿En qué nos debemos de apoyar? ¿Qué debemos de buscar? Bueno, la Sagrada Escritura dice, busca la paz y síguela, ¿verdad?
Y luego trabajar por la verdad, la justicia, y no callarse, porque la palabra lo que dice es que si ellos callan, las piedras hablarían, ¿verdad? Creo que el Evangelio de Lucas 19:40 registra eso. Entonces, por eso es que algunos hermanos, pastores, o líderes religiosos, están siendo bastante atacados, porque ellos se sienten impelidos, ¿verdad? Empujados por el Espíritu Santo a hablar, porque si ellos se callan, bueno, las piedras hablarían, ¿verdad? Entonces, hay que decir la verdad. Y luego, como dice el Evangelio también en el mensaje el sermón a la montaña, tratar a la gente como nos gusta que nos traten, ¿verdad? A mí me gusta que me traten finamente, con respeto, así debo de tratar yo. Y bueno, hay un personaje de la historia, digamos ya universal, el comandante en jefe Fidel Castro. Escribió en el año, dio en un discurso un concepto de revolución que combina valores cívicos, democráticos, políticos, revolucionarios, religiosos y humanistas, ¿verdad? No sé si hay tiempo todavía, pero bueno. Por supuesto que sí. Dice, revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. ¿Y esto de dónde lo toma Fidel? De la Biblia, del Evangelio de Mateo. ¿Verdad? Lo que le acabo de decir antes está ahí registrado con otras palabras, pero en esencia es exactamente lo mismo. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, mire qué bonito, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás. ¿Y de dónde saca esto Fidel? De los 10 mandamientos, hombre. Es uno de los 10 mandamientos. No mentir jamás, ni violar principios éticos. ¿Verdad? Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia, ¿verdad? Bueno, y ese para Cuba y para el mundo, pero lo podemos tomar para nuestro país. Entonces, este es un resumen, me parece a mí, de un marco de principios y valores que las personas debemos llevar a la práctica. Y cierro con esa palabra que dije yo, que la verdad está en el Evangelio de Juan 8:31-32, que dice: si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Entonces, es emancipatoria la verdad, es liberadora. Y la justicia es un concepto que aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? La justicia, entonces, quiere decir, una teología es relevante cuando en la Biblia aparece más de una vez en la Escritura. Si se repite un pensamiento, le está diciendo a usted, aquí le está poniendo el dedo, le está señalando, presta atención. Entonces debemos prestar atención a la justicia. ¿Verdad? Porque lo contrario de la justicia es la injusticia, ¿verdad? Que por cierto, hay una escala también de antivalores, ¿verdad? En los que no debemos de caer. La gula, la avaricia, la lujuria, la pereza, la envidia, la soberbia, la ira,
me gustaría tener tiempo para hablar más de eso, pero solo lo cito. Entonces debemos desterrar de nuestro corazón la ira, la envidia y la soberbia, la prepotencia, ¿verdad? Eso hay tanto ahora, ¿no? Dolorosamente. Bueno, Efren, qué uso que nos haya acompañado, nos levantamos más temprano que de costumbre. Pero muchas gracias por compartir con la audiencia, sobre todo. Creo que es una plática para reflexionar diferentes etapas, que no hemos hablado solo del mensaje de odio que puede existir, de tanto odio que se nos está metiendo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, sino que también para que reflexionemos, para que demos un giro positivo o por lo menos más potable para la vida, ¿no? Quedémonos entonces con el ejemplo de nuestro Dios, ¿Sí? de un amor sacrificial. Dice Dios que Él tanto amó al mundo, bueno, el versículo en concreto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y una vida abundante, no media vida, sino completa, ¿verdad? Integral, plena, holística, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz, ASAVIPAZ, que hoy nos ha prestado Efren Reyes para que podamos conversar y podamos tener algo positivo de vez en cuando, porque ya es justo, ya es necesario. Muchas gracias, Efren. Un gusto y un saludo nuevo a la radio audiencia de la 106.9. FM Radio, hacemos radio para vos. Por cierto, esa entrevista comienza a las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden interactuar a nuestra audiencia. ¿Cuál es nuestro canal? 106.9 FM Radio en YouTube. Ahí nos puede buscar y si no en las redes sociales se los estaremos reproduciendo también para que podamos tener este mensaje y lo podamos compartir con toda la audiencia. Muchas gracias. 8:05 se queda Estrella y Diana con ustedes en... No, ¿verdad? Bueno, ya va Luis Alonso. Le creció el cabello a Luis Alonso. 8:06, muchas gracias. Soy Francisco Gómez. Continúen a Primera Vista en 106.9 FM Radio. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.